olvides suscribirte a nuestro canal. Hace unos días recibimos una enorme invitación. Un apóstol nos invitó a prepararnos para participar de una ceremonia sagrada. Hablo de la Santa Cena. Algo pues que estableció nuestro Señor Jesucristo a su iglesia como un recordatorio de su muerte, para que nosotros nunca olvidemos su sacrificio, para que lo tengamos siempre presente. Hemos venido hablando en estos días acerca de lo que es la Santa Cena. Pero quisiera su hermano en esta mañana llevarnos a una reflexión en la cual podamos entender que debemos nosotros prepararnos para ese momento. Porque una vez más hemos sido invitados a algo sagrado, a algo santo. Es que tendremos un acercamiento nosotros con Dios, y para eso se necesita una preparación de nuestra parte. En este pasaje que leíamos, vemos nosotros cómo el Señor Jesús deseaba celebrar la Pascua con sus discípulos. Muchas veces el Señor había celebrado, el Señor Jesús, la Pascua al lado de sus padres, al lado de su familia. Leemos nosotros en la Escritura que cuando llegaba ese día de la Pascua, todo el pueblo de Israel se reunía, subían a Jerusalén y caminaban de donde estuvieran, de diferentes lugares, de diferentes ciudades. Cuando llegaba ese día de la Pascua, subían en familias a Jerusalén a participar de esa festividad, porque la Pascua era una fiesta para el pueblo de Israel. Y llegaban a ese lugar, ¿verdad? A veces después de caminar muchos días, de caminar grandes distancias, y se quedaban ahí una semana disfrutando de aquella fiesta llamada la Pascua. En este momento el Señor Jesús anhelaba participar de esto. Pero esta última Pascua de la cual participó el Señor Jesús fue algo diferente a lo que los judíos acostumbraban. Y es que en ese momento el Señor Jesucristo estaba marcando una ceremonia, una festividad diferente a aquella de la cual practicaban los judíos. Porque esa ceremonia, porque esta fiesta, porque esta cena iba a ser, hermanos, establecida en este momento para que ya no solamente los judíos practicaran o participaran, sino para que todo aquel que creyera en su palabra, todo aquel que le siguiera, pudiera participar de esta ceremonia santa. Con mucho deseo, con mucho anhelo de participar, así ordenó a sus discípulos ir a buscar un lugar donde poder practicar, ¿verdad?, o participar de esa cena tan especial. Pero quiero que nosotros entendamos, ¿verdad?, las diferencias que hay entre lo que era la Pascua, la fiesta que fue dada a Israel, y que nosotros podamos entender también cuál es la diferencia con lo que hoy pues conocemos nosotros como la Santa Cena. Es importante conocer esto, porque fíjense que cuando nosotros desconocemos, incluso cuando hay ignorancia en nosotros acerca de ese tema, el enemigo se aprovecha, y lo que es algo sagrado, lo que es algo santo, es transformado en algo común, en algo rutinario, en algo lo cual han alterado hasta el punto que, siendo la Santa Cena un beneficio para el cristiano, llega a ser esto, hermanos, pues algo que no trae ningún beneficio cuando se hace de la manera incorrecta. Digo esto porque a veces oímos nosotros hace unos meses decir, pues a las gentes, llega el día de la Pascua. Aquí en este país lo escuchamos y lo vivimos nosotros, como la gente se preparaba para lo que llaman ellos la Pascua. Y en la Pascua que celebraban, entrábamos a veces a un supermercado a comprar algunas cosas, y veíamos nosotros cómo habían unas canastas
¿verdad? Las cuales ahí las vendían y decían, esta es la canasta de la Pascua. ¿Y qué hay en esa canasta? Hay huevos de Pascua, hay conejos de Pascua, y hay pues galletitas, y hay unas cosas aquí, y esto pues la gente que no tiene el conocimiento de las cosas de Dios se alegra y dice, vamos a participar de la Pascua en familia, y compra aquellos huevos, y compra aquellos conejitos de chocolate, y compra flores, y los echa en la canasta, y algunos incluso llevan esas cosas a sus templos, ¿verdad? Y ahí los presentan en los templos donde una persona bendice aquello, y salen ellos muy contentos diciendo, hemos participado de la Pascua. Pero qué importante es que nosotros tengamos el conocimiento acerca de estas cosas. Porque una vez más digo, han transformado lo que es santo, lo que es sagrado, lo han transformado, lo han adulterado a su manera. Y esto no puede ser de esa manera. El Señor estableció algo, ¿verdad? Algo, hermanos, lo cual tenemos claro, y esto debe de seguirse practicando, no alterarse en ningún momento. Digo porque la Pascua es una festividad judía. Eso es la Pascua, una fiesta de los judíos, la cual les estableció Dios como un recordatorio. Para eso servía la Pascua, para que ellos nunca olvidaran lo que Dios hizo por ellos cuando estaban en esclavitud. Dios, cuando ellos eran esclavos en Egipto, los sacó con su mano fuerte y poderosa. Pero Dios quería que esto el pueblo nunca lo olvidara. Por eso les estableció esta fiesta o esta ceremonia llamada la Pascua, en la cual, si nosotros leemos, es muy distinto a lo que el hombre celebra en este tiempo. Esta festividad constaba de que se iban a reunir ellos por familia, iban a escoger un cordero, un animalito, el cual iban a sacrificar. La sangre de ese animalito la iban a untar en los marcos de las puertas de las casas de cada uno de ellos. Aquel animalito lo tenían que comer todo, no iban a dejar nada de aquel animal. Aún dice la Escritura que sus entrañas las iban a comer, todos sus intestinos, todo, hermanos, lo iban a consumir en aquella comida. Aquella comida la iban a hacer apresuradamente, iban a tener que estar vestidos de una forma particular. Ellos tenían que tener ropa y zapatos como que fueran a emprender un largo viaje, con un bordón en su mano, listos, ¿verdad? Ceñidos sus bolsos, podemos decir, los cuales les iban a servir en el largo camino que les esperaba. Días antes de participar de esto, tenían ya que irse preparando, comiendo panes sin levadura para llegar al día señalado. Eso es la festividad judía. Eso es la Pascua, la cual estableció Dios al pueblo judío. Vamos a leer un poquito en el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 1. Vamos a leerlo y vamos a hacer algunas pausas para ir entendiendo lo que vamos leyendo, a señalar aspectos importantes que había en aquella ceremonia. Y yo quiero que entendamos que estamos viendo lo que era la Pascua, porque lo que el Señor Jesús estableció era algo superior a aquello de lo cual practicaban los judíos. Acordémonos que la Escritura nos dice que lo que se practicó en el tiempo de la ley era simplemente una sombra de algo mucho mejor que venía, de algo más especial que estaba por llegar. De tal manera que aquella festividad era la sombra simplemente de algo más sagrado, de algo más perfecto, de algo más hermoso, lo cual fue establecido por el Señor como la Santa Cena. Pero vamos a ver lo que era la sombra, porque aún en lo que era la sombra vamos a encontrar nosotros cosas o aspectos importantes, los cuales nos van a ayudar a entender lo que es la Santa Cena. Vamos a leer Deuteronomio 16, versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios
de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite ahí su nombre. No comerás en ella pan con levadura. Vamos a hacer un alto hasta acá. Fue Dios el que establece esta festividad, esta ceremonia en Israel. Esta festividad no se iba a llevar a cabo en cualquier lugar, sino en el lugar que Dios escogiera. No era que ellos podían decir, aquí vamos a participar. O simplemente decían ellos, este día yo quiero participar de la Pascua. No. Era una festividad de la cual tenía un día ya señalado cada año. Realmente, nos dice la palabra de Dios que era el mismo día en el cual Dios los libertó a ellos de la esclavitud. Pero para participar de aquello, bueno, dice que iban a preparar algo del ganado, una vaca, una oveja, la cual se iba a sacrificar. Pero dice el versículo número 3 que en esos días no podían ellos comer panes con levadura. Sigue diciendo, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, así se le llamaba, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Para eso era establecida la Pascua, para que ellos no olvidaran cuando eran esclavos y la libertad que Dios les concedió. Para eso fue establecido. El hombre, hermanos, en ocasiones olvida los beneficios que recibe. Así le pasa al ser humano. Olvida muy fácilmente cuando recibe un beneficio de alguien. Dios no quería que esto aconteciera con Israel. Por eso les establece una ceremonia en la cual año con año se iban a recordar de aquel acontecimiento. Cuando por medio de aquella sangre que ellos embarraron, pintaron, ¿verdad?, en los marcos de sus puertas, esto vino a servirles, ¿verdad?, para vivir, porque en ese momento el ángel de Jehová pasó dando muerte a todos los primogénitos de Egipto. Pero el ángel de Jehová iba y donde veía aquella sangre en aquella casa, en aquel aposento, ahí no entraba, sino que el ángel iba, ¿verdad?, a lugares donde no hubiera esa sangre y ahí causaba la muerte. Esa sangre era una recordación que Dios les dio la vida, les permitió vivir. Era muy importante aquella ceremonia, aquello que se llevaba a cabo para que ellos no olvidaran lo que Dios hizo por ellos. Dice el versículo 4: y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Antes, como hace un momento lo dije, antes de participar ya precisamente de lo que era la Pascua, de comer aquel corderito, antes de eso, de derramar su sangre, antes de eso había una preparación para ese día, en el cual ellos tenían que deshacerse de toda la levadura que hubiera en Israel. La levadura simboliza el pecado. La levadura es una materia que viene a descomponer la masa, podemos decirlo así. Eso es lo que es la levadura. Es una bacteria que al aplicarlo sobre la masa la descompone, la adultera, ¿verdad? Y de ahí viene el crecimiento, ¿verdad?, de aquel producto, de aquel pan, lo que se haga, a lo cual se le aplique levadura. Para Dios la levadura simbolizaba el pecado, no que la levadura es pecado, no, sino que tenía un simbolismo. De tal manera que ellos durante 7 días iban a comer pan sin levadura. Pero ellos tenían que buscar, ¿verdad?, en sus casas, en todo lugar, que no hubiera levadura. Si había levadura, tenían que deshacerse de ella, porque por 7 días no se podía encontrar levadura en el territorio de Israel. Y de la carne que comerás en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Dice el versículo 5. No podrás sacrificar la Pascua en cualquier ciudad que Jehová tu Dios te dé, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol.
¿En qué momento se llevaba a cabo esta ceremonia? A mediodía. ¿Verdad que no? En la mañana. No. Esta ceremonia se llevaba a cabo cuando el sol se ocultaba en la tarde, a la hora que saliste de Egipto. Y la asarás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Es parte de lo que veníamos hablando. Es la festividad de la Pascua. La Pascua dada ¿a quién? Al pueblo de Israel. Es una fiesta, la Pascua de Israel. Israel, aún en este tiempo, sigue celebrando esta festividad. Y lo hacen, hermanos, de la manera que está escrito. Ellos se preparan para esta ceremonia con tiempo. Ellos buscan que no haya levadura en sus casas. Ellos pues caminan, ¿verdad?, largas distancias. Ahora que pues las distancias aún pues son mayores, vienen de lejanas tierras, de países lejanos, ¿verdad?, y suben a Jerusalén a participar de esa festividad. Ellos siguen practicando lo que es la Pascua. Pero yo me imagino que ellos, cuando ven al mundo diciendo vamos a celebrar la Pascua y ven todos esos acontecimientos, yo me imagino, hermanos, que de momento quizás sienten, ¿verdad?, que están haciendo las personas un ridículo con esto. Porque la Pascua no es lo que el mundo celebra. Una vez más, la Pascua fue dada al pueblo de Israel. La gente celebra la Pascua como que ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Nosotros, al menos yo, nunca he ido a Egipto, ni he estado esclavizado, prisionero en esa tierra, ni mi descendencia tampoco. De tal manera que, ¿por qué voy yo a celebrar, verdad?, pues algo que fue dado para Israel? Y una vez que se celebra o nos invitan a celebrar lo que es la Pascua, lo hacen de una manera incorrecta a como fue establecido por Dios al pueblo de Israel. Quiero resaltar de esto que hemos leído, una vez más, que esta fiesta era un recordatorio. Y vamos a ver las similitudes, porque la Santa Cena también es un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la Pascua se sacrificaba un cordero y se derramaba su sangre. Ese cordero, hermanos, el cual sacrificaba Israel, nosotros no lo sacrificamos en la Santa Cena porque ese cordero para nosotros es Cristo, el cual derramó su sangre una sola vez por todos nosotros. Vamos viendo, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo ordenó celebrar la Pascua, aquella última Pascua con sus discípulos, la ceremonia era un poco distinta, porque en ese momento en el que el Señor Jesús se sienta a la mesa, ya no había carne de cordero, ya no había sangre para pintar, ¿verdad?, las puertas. Fue muy distinta la Pascua que practicaban en Israel. No había carne de cordero, no había sangre derramada, no hubo en ese momento sacrificio. Pero el Señor Jesús nos da testimonio que en esa mesa de la última cena había pan sin levadura. Y había también jugo de uva. Había vino en esa mesa. Ya no estaba el cordero, porque el Señor Jesucristo mismo da testimonio, ¿verdad?, y dice: yo soy el cordero de Dios. Y toma aquel pan y lo bendice y le dice: esta es mi carne, coman de ella. ¿Y qué les dio en ese momento? Era pan sin levadura. No era carne de cordero, el cordero era Él en esa festividad. Y les dio aquel pan y les dice: coman, esto es mi carne. Les dio, ¿verdad?, aquel jugo de uva y les dijo: beban de ella, esta es mi sangre que es derramada. Ya no estaba un cordero el cual sacrificaron, porque ese cordero que pues, se tenía que sacrificar, ese cordero era Él, era Cristo, el cual fue sacrificado y su sangre derramada
en beneficio nuestro. La festividad, una vez más, no era en cualquier lugar, sino en el lugar que Dios señalaba. Igual que la Santa Cena, porque hoy hemos sido invitados, ¿verdad?, a participar de la Santa Cena, todos los que queramos, ¿verdad?, participar. Pues allá en Guadalajara, en México, hemos sido invitados los que tengamos la posibilidad y deseemos participar, que viajemos a aquella ciudad, porque allá se señaló Dios, ¿verdad?, para la celebración de esa festividad. Puede ser que en poco tiempo, no lo sé, señale Dios, hermanos, un lugar el cual sea más cercano a nosotros aquí en Europa. Puede ser España, puede ser Francia, puede ser incluso Polonia, no lo sabemos, porque es Dios el que elige el lugar donde se va a participar de la Santa Cena. Así pasaba con Israel. Israel tenía tan presente esta ceremonia que a ellos no les importaba caminar muchos días, dejar su casa sola, dejar sus pertenencias con tal de ir a participar en aquella fiesta. Dice que en una ocasión el Señor Jesús, siendo un niño, dice, se perdió. Habían subido a Jerusalén a participar de la Pascua, y cuando regresaban era tanta la cantidad de personas que regresaban, que iba José y María muy tranquilos con su familia también, regresando a su lugar. Cuando iban a 3 días de camino se dieron cuenta que el niño no venía entre la multitud. Se asustaron porque el niño Jesús no estaba entre sus familiares, pensaron que sus familiares lo traían y empiezan a buscarlo. Pero quiero resaltar, ¿verdad?, con esto, que ellos caminaban grandes distancias para poder llegar y participar, porque esto era algo muy especial para ellos, y en la actualidad lo sigue siendo para ellos, una ceremonia muy especial. Señalamos que también para ellos participar existía una preparación en la cual debían ellos examinarse, debían ellos también, pues, buscar en sus casas que no hubiera levadura. En este tiempo la levadura, en nuestras festividades de Santa Cena, es el pecado. Por eso, la palabra de Dios nos invita a deshacernos de la vieja levadura que simboliza el pecado. Porque para participar de esta ceremonia de Santa Cena, debe existir en cada uno de nosotros una preparación. A ver, dijo el apóstol del Señor en su carta: preparémonos, santifiquémonos, consagrémonos, dejemos la vieja levadura que es el pecado, para que seamos revestidos una vez más a través de mi oración. ¿Qué está pidiendo el apóstol del Señor que hagamos nosotros para poder participar de esa ceremonia? Que existe en nosotros una preparación, una consagración en cada uno de nosotros. Ya decía el Espíritu de Dios el domingo anterior, cuando una persona es invitada a una fiesta, generalmente trata de asistir a esa fiesta lo mejor vestido posible. Si aquella ceremonia es una fiesta de boda y nos han invitado, bueno, por lo general depende pues la grandeza de aquella ceremonia. En la carta de invitación incluso dice la manera en la cual debemos ir vestidos. Es una boda, y para una boda pues se pide que la gente vaya con un traje, ¿verdad? No que vaya en pantaloneta, en chores cortos, en tenis, ¿verdad? No, se demanda, ¿verdad?, de una vestimenta especial para esa fiesta, porque ese día es importante para aquella pareja, para aquellos dos que se unen, y la gente tiene que ir vestida apropiadamente. Y hablo, hermanos, de una fiesta, de una ceremonia, ¿verdad?, acá de personas que se conocen, de familia que se reúnen y quieren pues tener una fiestecita e invitan a las personas. Si fuera una invitación a participar pues de una comida, de una cena con políticos, con el presidente de la República, también hay todo un protocolo en el cual se le pide a las personas que deben llegar preparadas para esa comida.
para esa cena. Ya va a llegar alguien en camiseta, ¿verdad? A ver si lo dejan entrar. No le permiten entrar. Tiene que ir aquella persona elegante, bien vestido. No llega todo sucio, revolcado después de jugar fútbol o practicar algún deporte y llega así presentado. No, de ninguna manera. Después de su trabajo, ¿verdad? Todo sucio, sudado, voy a irme a esta festividad. No. Y si ese cuidado tenemos nosotros, una vez que somos invitados a este tipo de ceremonias, ¿cuánto no más cuidado debemos tener si somos invitados a algo tan sagrado, algo tan santo, donde en ese lugar nos está invitando pues, un apóstol de Jesucristo que hace un llamado que nos sentemos en una mesa muy especial, donde estará y se sentirá la presencia del mismo Dios? ¿Qué preparación debemos tener? Por eso el apóstol del Señor dice: preparémonos, santifiquémonos, consagrémonos y dejemos la vieja levadura, que es el pecado. La palabra del Señor nos enseña acerca de esto. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Es el apóstol Pablo el cual está hablando a la iglesia y los está exhortando a que exista en ellos también una preparación para participar de lo que es la Santa Cena. Dice el versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hasta ahí vamos a leer. Una vez más, es el apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Corinto, pues estaba cerca el día en el cual participarían también de la Santa Cena. Pero les hace una invitación también a una preparación, a que se deshicieran ellos de la vieja levadura. ¿Y cuál es esa vieja levadura de la cual está hablando? No se nos olvide que el apóstol está hablando en forma simbólica. No era que ellos en ese momento, ¿verdad?, tenían que hacer igual que hacían en el pueblo de Israel, que ir y deshacerse de la levadura, botarla, ¿verdad?, deshacerse, que no hubiera levadura en sus casas. Está hablando de una levadura diferente, la cual lo llama él levadura de malicia y de maldad. Se está refiriendo el apóstol del Señor a que debemos nosotros en estos días prepararnos, despojándonos de toda maldad, cualquier maldad que haya en nosotros. De cualquier mal pensamiento que venga a nuestra mente, debemos deshacernos de ello. El ser humano, por lo general, siempre está pensando en cosas malas. Siempre. Es difícil, ¿verdad?, que el hombre no esté pensando en lo malo. Pero son días en los cuales debemos llenarnos de una fortaleza y reprender los malos pensamientos, deshacernos de todo lo que nos llama al pecado, la maldad, ignorar esos ofrecimientos que Satanás, hermanos, nos propone. Debemos nosotros en estos días de estar consagrándonos, acercándonos a Dios, venir más a las oraciones, ¿verdad?, estar al pendiente, ¿verdad?, de la palabra de Dios en estos días. Es la forma de prepararnos, es la forma de que nosotros nos consagremos, que no haya en nosotros enemistades. Si hay una enemistad, si yo no me siento bien con mi hermano, son días de reconciliación. Eso se hace en esa preparación.
Ya hemos sido enseñados acerca de estas cosas, que antes de la Santa Cena debemos nosotros examinarnos y debemos despojarnos de esa vieja levadura. Pero qué difícil es al ser humano examinarse y ver en qué está fallando. Le es difícil al ser humano encontrar sus propios errores. Por eso el salmista decía: Señor, enséñame a entender mis propios errores, líbrame de los que me son ocultos. Porque el salmista sabía, para mí es difícil darme cuenta en qué es lo que estoy fallando. Porque generalmente nos tratamos de justificar a nosotros mismos, de que todas nuestras acciones son correctas, de que no estamos ofendiendo a Dios en nada, de que no es necesario una mayor consagración o una santificación. Y eso es lo que nos quiere hacer pensar el enemigo. Por eso el Espíritu de Dios nos llama a eso, a un examen, a un análisis, en el cual seamos capaces nosotros de entender en qué fallamos. Porque aquel que diga yo no tengo pecado, yo no estoy ofendiendo a Dios, yo no he hecho nada en contra de Dios, se engaña a sí mismo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que aquel que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios, y ya eso le es pecado. De tal manera que basta con examinarnos un poquito. Basta con sacar un momento de nuestra vida, unos minutos de nuestra vida, y empezar a examinarnos y a ver en qué estamos fallando delante de Dios. Y yo sé que si lo hacemos de manera sincera, nos daremos cuenta de qué errores estamos cometiendo nosotros en nuestra vida. Pero si no nos examinamos, nunca nos daremos cuenta de que yo tengo, pues, hermanos, un problema, el cual debo superar, el cual debo mejorar. Pero ahí está la palabra de Dios. Dejemos la vieja levadura, esa levadura de malicia, de maldad, y comamos un pan de sinceridad, de verdad. Que seamos cristianos verdaderos, no simplemente de nombre. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Porque una vez más digo, cuando el hombre ha querido tener un acercamiento a Dios, cuando el hombre se ha acercado un poquito a Dios, Dios inmediatamente le detiene. Dios inmediatamente le llama a una preparación antes de acercarse a Dios. Llegó Moisés, ¿verdad?, y subió al monte porque veía aquel arbusto, aquella zarza que ardía pero no se consumía. Había fuego en aquel arbusto. Y quiere Moisés ir a ver qué es lo que está ahí. Y se acercó. Ese lugar, ahí pues se estaba experimentando la presencia de Dios. ¿Y qué hizo Moisés? Se acercó a la presencia de Dios. Inmediatamente Dios lo detiene. Moisés escucha una voz que le dice, ¿verdad?, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. ¿Qué hizo Dios cuando aquel hombre se le quiso acercar? No te acerques. Tienes que limpiarte. Tienes que estar preparado para poder acercarte a mí. Quita el calzado, quita antes de acercarte a mi presencia. Vemos nosotros como el pueblo de Israel tuvo una gran oportunidad de acercarse en un momento a Dios. Dios dijo a Moisés: quiero que vayas al pueblo, lo prepares durante 3 días. En esos 3 días van a limpiar sus ropas y tú los vas a santificar, porque al tercer día me presentaré yo a todo el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 10. Éxodo capítulo 19, versículo 10. Dice: para la honra y la gloria del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre los montes de Sinaí. Fue Dios el que ordenó
que el pueblo se preparara, porque iba a existir un encuentro entre Dios y el pueblo. No bajó Dios al pueblo a aquel monte de un momento a otro, sin avisar al pueblo. Dios avisó con tiempo para que en ellos existiera una preparación. Una vez más, que iba a existir entre Dios y el pueblo un acercamiento. Se iban a acercar, y para que eso fuera una realidad, Dios demanda de una consagración, de una preparación. Laven sus vestidos, prepárense, cuídense. Y Moisés, quiero que los santifiques a ellos, porque al tercer día yo descenderé y hablaré a todos ellos, me presentaré a todos. El pueblo tenía un trabajo, el cual era limpiarse. Ese era el trabajo del pueblo: limpiarse, lavar sus vestidos, estar preparados. Y Moisés tenía otra función importante, la cual era santificarlos. Ellos se podían lavar sus vestidos, sus ropas, ellos podían alistarse de la mejor manera, y parecía que estuvieran muy hermosos, ya preparados para aquel encuentro, pero aún no estaban listos, porque faltaba que el hombre de Dios los santificara. Ellos solos no se podían santificar, necesitaban de una autoridad, necesitaban del hombre de Dios que intercediera por ellos para santificarlos. Entonces, qué bonito. Iba a haber un encuentro entre Dios y el pueblo de Israel, y el pueblo debía limpiarse y Moisés los debía santificar. Esto es, hermanos, algo muy similar a lo que pasa en este tiempo, cuando se lleva a cabo la Santa Cena y hay ese acercamiento del hombre con Dios. El pueblo es llamado a una preparación, pero también hay una autoridad de Dios, un siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, el cual eleva su oración a Dios para santificarnos, para prepararnos a todos para aquel acontecimiento. Ellos se podían limpiar, pero no estaban listos. Tenía que el hombre de Dios santificarlos, y de esa manera podían ellos acercarse a Dios. Yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si Moisés los hubiese santificado, pero ellos no hubiesen lavado sus vestidos? ¿Hubieran estado listos para presentarse delante de Dios? No. Tenían que cumplir las dos cosas, ¿verdad? Limpiarse y esperar la santificación. No les servía de nada que Moisés llegara y los santificara si ellos no habían hecho el propio de lavar sus vestidos, de lavar su ropa, de prepararse. No les iba a servir de nada. Tenían que cumplir con esos dos requisitos para poder que ese acercamiento a Dios fuera algo exitoso. Pero esto no ocurrió de la mejor manera, porque el pueblo no se limpió de la mejor manera, porque el pueblo no se preparó como debía prepararse. Moisés los santificó, Moisés no falló, el que falló fue el pueblo. Y entonces, en el momento que hubo aquel acontecimiento en el cual Dios desciende sobre el monte Sinaí, aquellos que no estaban preparados lo que sintieron fue miedo. Sintieron un temor muy grande al ver la presencia de Dios en aquel monte, y huyeron de la presencia de Dios. Cuando aquello les pudo haber servido, hermanos, para algo, pudiéramos decir, de una bendición tan grande, experimentar la presencia de Dios, escuchar su voz poderosa, algo que viniera a aumentar la fe de cada uno de ellos. Cuando oyeron la voz de Dios, sintieron un temor y huyeron de aquel lugar. Corrieron donde Moisés, que no hable más Dios con nosotros para que no muramos. Mejor tú ve y habla con Dios. Claro, Moisés no experimentaba aquel miedo, aquel temor, porque Moisés era un hombre santo, era un hombre que sí se había preparado para ese momento.
Y él sí no experimentaba esos temores. Él iba y se acercaba a Dios y salía, hermanos, irradiando, ¿verdad?, aquella gloria, aquel resplandor tan hermoso, de la cual pues tenía por momento que ponerse un velo en su cara, porque el pueblo no era capaz de ver aquel resplandor que salía del rostro de Moisés. Luego de que el pueblo experimentara sensaciones hermosas, sintieron temor, sintieron miedo. Aquel fuego, aquellos relámpagos parecía que los iban a destruir. Y aquello que era una bendición para el pueblo, fue considerado por el pueblo como una maldición para ellos, porque algo falló, la preparación. Así que Dios nos ayude, porque en ese tiempo la Santa Cena nos acerca a Dios. Pero para participar de esto y recibir los beneficios de los cuales nos hablaba el Espíritu de Dios el domingo anterior, debemos de prepararnos, tomar esto con toda seriedad y participar de la mejor manera. Así que si hay pecado en nosotros, es momento de estar nosotros pidiéndole a Dios que nos perdone, reconocer nuestro pecado, apartarnos de él. Son días en los cuales Satanás llega y quiere provocar entre nosotros conflictos, problemas. Nos va a tentar para que nosotros perdamos la consagración. Pero para eso está la oración, en la cual nos vamos a refugiar pidiendo a Dios la ayuda, la fortaleza para vencer al enemigo. Porque cuánto deseamos nosotros participar de esta ceremonia, ¿verdad?, y disfrutar de los beneficios que nos trae. Y es que hay personas que, como no les gusta prepararse y apartarse del pecado, simplemente cuando llegan estos momentos en los cuales se puede participar de eso tan sagrado y tan santo, mejor prefieren decir: no, yo no como, no, yo no participo. Así hay personas que cuando les ofrecen el pan, dicen: no soy digno. Les ofrecen de beber el vino que representa la sangre de Cristo y dicen: no soy digno. Y se apartan, hermanos, se apartan de lo establecido por el Señor. Pero esto, lo que les ocasiona, hermanos, es condenación. Porque la palabra del Señor nos enseña claramente que el que come el cuerpo de Cristo va a tener vida. El que bebe su sangre va a tener vida. Pero el que no come su carne ni bebe su sangre, pues está preparada la condenación para aquel que rechaza. El Señor Jesucristo así lo enseñó. San Juan capítulo 6, Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 53 en adelante. Palabra de la gloria. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Para la gloria del Señor. De cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El participar de la Santa Cena nos trae vida. Hablo espiritualmente. La Santa Cena le provee vida a nuestra alma. Pero aquel que la rechaza, el Señor Jesucristo dijo, que no tendrá vida. Pues, hay personas que con tal de no prepararse, porque no les gusta reconocer en qué están fallando, porque no les gusta apartarse del pecado que están practicando, llegan esos acontecimientos y prefieren decir: no soy digno, y no participan. Pregunto: ¿está bien lo que hacen?
¿Está bien rechazarlo? Que el Señor Cristo, lo estamos leyendo. El que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, no tiene vida. No así el que sí come mi carne y bebe mi sangre, ese sí tiene vida conmigo. Yo le resucitaré en el día postrero. Son beneficios, hermanos, que nos trae el participar de la Santa Cena. Pero una vez más, para participar debemos estar preparados, ser dignos participantes. 1 Corintios 11:27. 1 Corintios 11, versículo 27. ¿Lo tenemos? Dice así para la honra y la gloria del Señor. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, eso significa sin preparación. El que coma y beba indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Ven cómo hay una llamada de atención? ¿Ven cómo estamos leyendo nosotros acá en este pasaje, ¿verdad? Que no podemos nosotros participar de la Santa Cena sin una preparación, sin haber antes luchado por apartarnos del pecado. Por eso cuando nosotros vemos que dicen a las personas, vengan, participen de la Santa Cena, vengan, aquí está, coman, ¿verdad? Sin que haya ninguna preparación. Viene la gente del pecado y ahí pasa y hace fila para recibir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sin estar él pues preparado para ello, sin haberse reconocido, sin haberse examinado. Viene del pecado, come aquello que le dicen es el cuerpo de Cristo y sale y sigue en el pecado. ¿Qué están haciendo con esta persona? La están condenando de esta manera. Le dicen, venga, coma, tiene que comer, ese es el cuerpo de Cristo. Están condenando a una persona porque no la están llamando y no le están haciendo ver lo sagrado que es, ¿verdad?, el participar del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Lo están, hermanos, llevando, ¿verdad?, hacia la condenación, al ofrecerle participar sin llamarlo a una preparación, sin llamarlo a una consagración, sin llamarlo a un examen, a un análisis. Por eso dice, examínese cada quien. A eso nos llama y nos invita la palabra de Dios, a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Qué triste cuando la Escritura nos da testimonio del Señor Jesucristo, de aquel hombre, hermanos, que entraba a orar al templo. Dice que aquel hombre puesto en pie, alzaba su vista al cielo, y empezaba a orar, y en su oración no había ningún arrepentimiento. En la oración que él expresaba, él se justificaba delante de Dios como un hombre limpio, como un hombre justo. Señor, te doy gracias porque no soy como este malvado que está a la par mía. Te doy gracias porque no soy como este ladrón, que no soy como este otro. Yo sí, Señor, me he guardado. Dice el Señor Jesucristo, pero aquel que era señalado como un malhechor, como un ladrón, como un pecador, estaba en el templo hecho un puñito, ahí no era capaz de alzar su vista delante de Dios porque se sentía indigno de levantar su vista. Golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador, ten misericordia, Señor, no me destruyas, no me dejes. Y ahí estaba pues humillándose delante de Dios. El Señor Jesucristo dijo, ese salió justificado delante de Dios. Ese que se humilló salió justificado. Sí, era un hombre pecador, pero se humilló. Ahí estaba arrepentido de su maldad. Mientras aquel que no se reconocía, que pensaba que era perfecto, que era santo,
De Dios no recibió nada. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Son días para examinarnos, para ver cómo estamos delante de Dios, para analizar nuestra vida, para analizar nuestras acciones, para ver cómo estamos llevando en estos días nuestro vivir diario. ¿Hay enemistad? Reconcíliate. ¿Estamos fallando en algo? Pues cambia y acércate a Dios. Y si lo hacemos de esa manera, hay una oración que va a elevar el apóstol de Jesucristo, en la cual nos hará dignos participantes de poder participar de esta bendición. Pero así como pasó en el pueblo, ¿qué pasaría si el apóstol del Señor eleva su oración pidiendo a Dios que disimule, que perdone nuestros pecados y que podamos nosotros con tal limpieza sentarnos a la mesa? Si nosotros no nos hemos preparado, si yo no he luchado por apartarme del pecado, si no, yo no he luchado con mi carne, hermanos, por mejorar mi vida espiritual, ¿qué pasaría? Pero el varón de Dios está haciendo su oración. ¿Qué pasaría? ¿Seré yo un digno participante? Por eso, el apóstol del Señor nos llama a una consagración y preparación. Y después dice: yo elevaré mi oración para revestiros nuevamente. Pero tiene que existir la preparación en nosotros. Tiene que existir el sacrificio en cada uno de nosotros para poder, hermanos, participar de una ceremonia tan sagrada, de algo tan santo, y examinarnos bien, porque generalmente los análisis que nos hacemos a nosotros mismos son superficiales. Pero que yo en todo lo que Dios demanda ando bien, solamente en esto, pero esto es algo mínimo. Podemos decir como los fariseos: yo diezmo, yo guardo los mandamientos, y empezar a justificarnos y decir: en todo estoy bien, solamente he encontrado que tengo un problema con mi hermana o con el hermano, solamente pues tengo un problema con un vicio, o solamente tengo un problema en el cual pues ando en adulterio, ando en fornicación, o no sé, de alguna manera pues a veces el hombre trata de justificar, ¿verdad?, pues su maldad, y tratar de ver o de reducir, ¿verdad?, pues en su mente el efecto que esas cosas pueden ocasionar. Pero el apóstol Pablo nos decía: no es buena nuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso es una enseñanza para nosotros. Decía el apóstol una vez más: no sabéis, no se jacten, no digan ustedes son santos, ustedes no, examínense. Pero que es mínimo lo que yo tengo. El apóstol: no sabéis que un poco de levadura, ¿qué hace con la masa? Con toda, la descompone. Un poquito que sea, descompuso la masa, la leudó. Eso es una llamada de atención para nosotros. Examinémonos bien, de verdad, analicemos nuestra vida. Hay muchas cosas, yo sé, en las cuales ofendemos a Dios y fallamos. Y una vez que reconocemos nuestra situación, acercarnos a Dios con humildad, acercarnos a Dios no queriéndolo justificar. Hay quien a veces se justifica de Dios como que Dios no conociera su vida. Dios conoce nuestra vida. Dios conoce lo que hay en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón. Lo conoce Dios. Decía el salmista: ¿dónde puedo ir de la presencia de Dios? ¿Dónde me puedo esconder de Él? Aquí vengo donde Dios y me presento como un buen cristiano. Aquí estoy delante de Dios, al cabo que cuando hice lo malo, nadie me vio. Nadie había en ese lado. Yo hice y me oculté y me fijé bien que nadie me viera para hacer lo malo. Y aquí vengo delante de Dios: Señor, aquí estoy. Ando bien delante de ti, me he sabido guardar. Como que a Dios, ¿verdad?,
pues le podemos ocultar algo. De Dios no nos escondemos. Decía por eso el salmista, si yo agarrare pues y me fuera a lo más profundo de la montaña, del bosque, y allá hiciere cosas malas, ¿verdad? Ahí estás tú, ahí está tu presencia. Y si me fuere, ¿verdad?, en una barca por el mar y me introdujese dentro en el mar donde nadie me vea, ahí me ves tú, ahí está tu presencia. Y si me escondiera debajo de la tierra para hacer el mal, también ahí está Dios. Y si volase a los cielos, si me ocultara allá en los cielos para hacer lo mal, también ahí está Dios. De Dios no me puedo ocultar, ni tampoco me puedo justificar. Al contrario, debo de reconocerme delante de Dios y buscar su perdón, buscar que haya en estos días en cada uno de nosotros una preparación para poder ser dignos participantes de la mesa del Señor. Porque aquel que come y bebe indignamente será culpado de juicio. Va a ser llamado a juicio, porque está comiendo algo santo, está bebiendo de algo sagrado y lo está teniendo como si fuera algo, ¿verdad?, si fuera poca cosa lo que está haciendo. Porque lo hace de esa manera, juicio come y bebe para sí. Dios nos ayude, porque dice también el apóstol que aquel que hace esto, que participe indignamente de la mesa del Señor, dice que es como que se burlara del Señor, como que tomara su sangre y la pisoteara, ¿verdad?, se burlara de Él. Y dice, al que haga esto, le va a pesar delante de Dios. El que actúe de esta manera se va a tener que ver, ¿verdad?, con Dios, se va a tener que arreglar con Él, porque no es bueno, ¿verdad?, el actuar de esa manera. Yo espero que esto que hemos platicado nos sirva a cada uno de nosotros. Para que comprendamos nosotros que estamos ante algo que es santo, ante algo que es sagrado, lo cual nos traerá un beneficio muy grande. ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio? Tener vida con Cristo. Ese es el beneficio. Esa festividad es puesta por nuestro Dios para a través de ella encontrar el perdón de los pecados. Solo beneficio nos trae esto, si hay en nosotros la debida preparación. Así que Dios nos ayude. Decía el Espíritu de Dios el domingo anterior, hablando de lo que es la Santa Cena. Hay tres, ¿verdad?, pues elementos los cuales van a ver ese día en el cual seamos invitados a participar de la Santa Cena. Uno es el pan, el cual representa, el cual simboliza el cuerpo de Cristo. Debe ser un pan sin levadura, pues eso es lo que el Señor tenía en su mesa. También sobre la mesa de la cual vamos a participar, no solamente participaremos del pan y dejaremos el vino a un lado porque sería algo incompleto, sino que participaremos del pan y participaremos también de la copa, porque también en esa copa hay un líquido que es el jugo de la uva, que tiene también un simbolismo, una representación, que es la sangre de nuestro Señor Jesús. También, estando ya el pan y estando también la copa, se necesita de un hombre de Dios que pueda bendecirlo. De otro modo sería cualquier pan, de otro modo sería cualquier líquido. Se necesita de una autoridad, de un apóstol de Jesucristo que bendiga estas sustancias para que venga pues esta ceremonia a traer un efecto para nuestra alma. Dios nos ayude entonces a cada uno de nosotros, ¿verdad?, en esta preparación que debemos tener para lo que es la participación de la Santa Cena. Dice, ya para ir terminando, 1 Corintios capítulo 11,
versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ven cómo el apóstol Pablo nos enseña que para celebrar de la Santa Cena tenemos que participar de estos dos elementos? No está bien participar solo del vino y del pan, ¿no? No está bien participar solo del pan y del vino, ¿no? Acá está bien establecido. El Señor Jesús partió el pan y después, ¿verdad?, bendijo la copa y la dio a todos. Por eso dice: así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es por eso que decíamos a un inicio de nuestra plática, qué importante es que nosotros miremos estas cosas y las analicemos, porque esto nos da a nosotros una seguridad de lo que hacemos. Porque si nosotros no sabemos cómo es la participación de la Santa Cena establecida por el Señor, nos pueden llamar y nos pueden decir: vengan a la Santa Cena, aquí vamos a participar, ¿verdad? Y pues vamos nosotros pensando que de verdad, ¿verdad?, eso es un beneficio para nosotros. Pues nos pueden llamar y nos pueden decir: vengan, este es el cuerpo de Cristo y cómanlo, ¿verdad? Pero ya cuando nosotros leemos la Escritura y la analizamos, qué bonito, hermanos, es cuando hay esa seguridad en nosotros, que tenemos ese conocimiento que viene de parte de Dios para hacer las cosas de la manera correcta. Por eso decía hace un momento al iniciar: han transformado lo que es santo, lo que es sagrado, y lo han vuelto algo común, algo de todos los días, algo que es una tradición, algo en lo cual pues han alterado a su antojo. Y no es así lo establecido por nuestro Señor. Así que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a valorar lo que, hermanos, viene a continuación para nosotros, esta invitación que hemos recibido, y que nos preparemos para este acontecimiento santo. Si nosotros nos preparamos, la bendición de Dios estará de nuestro lado. Pero si no nos preparamos, bueno, también sabemos nosotros las consecuencias. Juicio con ellos. Decía también el apóstol: ¿ustedes no han visto que después de participar de la Santa Cena hay algunos que enferman? ¿Hay algunos que mueren también? Es que no se prepararon para participar de esta bendición. Una enseñanza de que debe haber esa preparación. De tal manera que puedo decir yo, no puedo decir yo, pues no, mejor no participo, para no enfermarme, mejor no participo. Igual le estoy haciendo daño a mi alma. Tengo solo un camino y el camino me lo muestra el Señor. Prepárate y participa. Y hallaréis paz para tu alma, y hallaréis beneficios, y hallaréis vida conmigo. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Si rechazamos, pues rechazamos al Señor. Y no queremos nosotros en ningún momento que esto ocurra. Así que esto poco que hemos analizado, venga a servirnos a cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie para cantarle una alabanza a nuestro Dios.